Y no fue un terremoto ni un huracán. Fue una catástrofe totalmente provocada por el hombre. Una cadena de errores que terminó en tragedia. Vamos a desmenuzar cómo fue que algo así pudo pasar. A ver, piensen en esto por un segundo. Un día cualquiera. Las calles por las que caminan, por donde pasan con el coche, donde está su casa, de la nada, ¡pum!, se abren por la mitad. No por una fuerza de la naturaleza, sino por algo invisible que se estuvo cocinando justo debajo de sus pies. Pero, ¿saben qué? Antes de las explosiones, del caos y de toda la destrucción, hubo un aviso, una señal que flotaba en el ambiente. Algo tan simple, pero a la vez tan siniestro, como un fuerte olor a gasolina donde, simple y sencillamente, no tenía por qué estar. Ok, entonces, una advertencia en el aire. Para entender bien cómo se llegó a este punto, hay que regresarnos un poquito en el tiempo a los días justo antes del desastre. Porque esta historia no arranca con el estallido, sino con la gente, con los vecinos, levantando la voz para decir, oigan, aquí algo anda muy, pero muy mal. Y no era una simple sospecha, ¿eh? Las advertencias eran clarísimas. Los vecinos del barrio de Analco no solo reportaban el olor insoportable a gasolina que salía de las coladeras, es que además podían ver los vapores. Imagínense eso, salir a la calle y ver cómo de las alcantarillas emana un humo extraño. O sea, una señal de peligro más clara, imposible. Lamentablemente, no se le dio la importancia que merecía. Bueno, la pregunta obvia es, ¿qué diablos hacía tanta gasolina en el drenaje? Y la respuesta, amigos, está bajo tierra. Ahí, en la oscuridad, se combinaron dos fallas garrafales, una de mantenimiento y otra de puro diseño. Juntas, crearon una bomba de tiempo. El origen de todo fue una fuga. Así de simple y así de grave. Un ducto de Pemex, ya viejo, corroído por el tiempo y la falta de mantenimiento, empezó a derramar gasolina directamente al subsuelo. Y de ahí, pues el combustible se fue filtrando hasta que encontró el camino más fácil para correr. El sistema de alcantarillado de la ciudad. Y aquí es donde entra una palabrita clave para entender todo: sifón. Para que se lo imaginen fácil, es como esa tubería en forma de U que todos tenemos debajo del lavabo. ¿Ubican? Pero obviamente a una escala gigantesca. Normalmente es una solución de ingeniería, pero en esta historia se convirtió en el villano. Resulta que este sifón se construyó para que el drenaje pasara por debajo de la nueva línea del tren ligero. Una buena idea, ¿no? Pues no, porque al hacer esa curva en U, crearon un tapón perfecto. Los gases de la gasolina, que son más ligeros que el aire, deberían haberse ventilado y salido, pero con el sifón se toparon con pared. No tenían a dónde ir, y ahí se quedaron, acumulándose día tras día, convirtiendo kilómetros de tuberías en una mecha larguísima. A ver, ya teníamos el combustible y la trampa que lo estaba conteniendo, pero algo más tuvo que pasar para que la situación llegara al límite. ¿Cuál fue el empujón final? ¿Qué fue lo que finalmente hizo que todo detonara? Pues no fue una sola cosa, fue la tormenta perfecta. Por un lado, una negligencia oficial increíble. Las autoridades salieron a decir, no se preocupen, no hay riesgo. Mientras tanto, el calorón de abril en Guadalajara hacía que la gasolina se evaporara más rápido, generando todavía más gas. Y para colmo, otra tubería, una de agua, estaba pegada al ducto de Pemex, lo que aceleró la corrosión. O sea, cada factor fue una pieza de dominó que empujó a la siguiente directo al desastre. Y entonces, con todas las piezas en su lugar, con el escenario listo para la tragedia, solo faltaba una cosa para encender la mecha. 10 de la mañana con 5 minutos. Esa fue la hora. Lo más impactante es que hasta hoy nadie sabe qué la provocó. Pudo ser el motor de un coche, el interruptor de una luz, cualquier cosa, una chispita así de insignificante fue lo único que se necesitó para desatar el infierno. Y ojo, no fue una sola explosión que se acabó, no. Fueron cerca de 10 explosiones masivas, una tras otra siguiendo la ruta del gas por el drenaje. Imaginen vivir 4 horas de terror escuchando cómo tu ciudad se va rompiendo a pedazos cuadra por cuadra. La escala de la destrucción fue, es difícil de imaginar. 8 kilómetros de calles. Para que se hagan una idea, es una distancia enorme. Ahora piensen en toda esa distancia convertida en una zanja abierta, en ruinas, en escombros humeantes. Una cicatriz brutal en medio de la ciudad. Los testimonios de la gente son lo que nos da la imagen más clara, más realista de lo que pasó. Hay gente que cuenta cómo los coches de repente salían volando y caían encima de los techos de las casas. Edificios enteros se venían abajo como si fueran de cartón. La fuerza venía de abajo y era tan violenta que lanzaba todo por los aires. Y una vez que el polvo se asentó, cuando el silencio reemplazó a las explosiones, empezó la tarea más dolorosa de todas, contar a las víctimas y tratar de medir el verdadero costo de lo que había pasado. Y aquí es donde la tragedia se vuelve aún más profunda. Vean esta diferencia.
La cifra oficial de muertos fue de 212. Pero las asociaciones civiles, la gente que estuvo ahí recogiendo los escombros, asegura que fueron más de 1000. Esa discrepancia tan enorme no es solo un dato, es el reflejo de una desconfianza y una herida que hasta hoy no ha sanado. Y el impacto fue mucho más allá de las muertes. Hubo más de 1.400 heridos. Miles de familias se quedaron sin casa, literalmente en la calle. Cientos de negocios desaparecieron. Y en cuanto a la justicia, sí hubo arrestos, pero la mayoría de los funcionarios acusados de negligencia fueron absueltos. La sensación de impunidad fue otro golpe terrible para la gente. Un desastre de este tamaño no solo tira edificios y abre calles, le deja una cicatriz permanente a una ciudad y a su gente. Vamos a ver qué legado dejó esta tragedia en Guadalajara y en todo México. De entre los escombros, algo tuvo que cambiar. Y sí, esta tragedia fue un antes y un después para la protección civil en nuestro país. Fue como un despertar a la fuerza. La ciudadanía se volvió mucho más vigilante, más exigente. Pero claro, esta lección se aprendió de la peor manera posible y no borra el dolor ni la memoria de todo lo que se perdió ese día. Y al final, esta historia nos deja pensando en esto, ¿no? Nos recuerda a gritos que hay que escuchar a la gente cuando advierte de un peligro, que la infraestructura que no vemos, la que está bajo tierra, también necesita atención, y que la negligencia y la irresponsabilidad tienen consecuencias devastadoras, porque las advertencias, las señales, siempre estuvieron ahí, flotando en el aire.